Continuando con lo que estábamos viendo el viernes, ¿qué vimos el viernes, Berito? Pues vimos de las enseñanzas de Dios acerca de los himnos que, bueno, no himnos como que cantar, sino, pues no me acuerdo, es que sí vi el video, pero ahorita no lo recuerdo, la verdad. Ok, bueno. Ok, ¿se acuerdan que vimos Proverbios 10:22? Y ahí nos enseña nuestro Padre Celestial que lo que Él nos concede como bendición no acarrea ningún dolor, hablando en un español un poco más actual. Y también vimos que el Señor Jesucristo, todo lo que Él nos enseña, ¿sí? Prácticamente todo lo que Él dice, lo dice de una manera muy sencilla para que todos lo podamos entender, pero todo lo que Él menciona, todo lo que Él dice son proclamas, son como leyes. Incluso vimos lo que es una ley. ¿Sí vimos la definición de ley? No la vimos. ¿Qué es una ley? No, esa todavía no la dije. ¿Qué es una ley, Rocío? Hola, yo. Pues son estatutos que se ponen para que se sigan. Ajá. ¿Con qué fin? Pues el fin común de las leyes es la buena convivencia entre las personas. Mantener un orden y una sana convivencia entre los miembros de una comunidad o una sociedad. Y efectivamente la ley es una norma dictada por un legislador o un grupo de legisladores, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejado una sanción. Y fíjense cómo esa definición nos dice que prohíbe algo, ¿sí?, en consonancia con la justicia. ¿Qué es consonancia, Rocío? Pues que, es que no sé cómo explicarte la palabra, pero que vaya de acuerdo a la justicia. Así es lo más apegado a la justicia, ¿sí?, a lo más justo o lo más equitativo para las partes involucradas, ¿sí? Por eso en una situación en la cual hay un choque de intereses, pues aunque ambas partes salgan perdiendo, pero por ley, ¿sí?, y así lo establece la ley, es lo más equitativo y lo más ecuánime posible para todas las partes involucradas. Entonces, aquí el tema de las leyes que nuestro Dios establece y las que hemos leído, y algunas de ellas ya tenemos memorizadas desde el Antiguo Testamento, vemos que esas leyes están principalmente establecidas para que el individuo no tenga afectaciones, no tenga repercusiones negativas en su vida. Ya hemos hablado anteriormente que, por ejemplo, el mandato que dice no robarás, ahí ¿quién es el primer beneficiado? ¿Sí? Si tú no robas, pues obviamente el primer beneficiado eres tú porque no eres acreedor a una sanción, ¿sí? Si tú no deseas y le das baje a tu prójimo con su esposa, ¿sí?, pues este hombre no se va a querer vengar de ti, ¿verdad? Y así, varias situaciones por las cuales él también dice que no desearás cosa alguna que tenga tu prójimo. Ahora bien, el Señor Jesucristo nos enseña principalmente a analizar y despertar nuestras conciencias. Tan es así que hay muchas cosas que Él dice y de entrada pareciera que no tiene sentido, hablando y viéndolo con ojos comunes y corrientes. Aquella persona que en la vida ha tenido contacto con las enseñanzas del Señor Jesucristo pareciera que está diciendo cosas que no van al caso, ¿sí?
Vimos también lo que es Mateo 4, 4:7, 4:10, 4:17, 4:19, cómo él se enfrenta a Satanás, el diablo, ¿sí? Y cómo él con sus palabras contrarresta todas las tentaciones que el diablo le pone enfrente, ¿no? Y el último ejemplo que vimos fue cuando le enseña todos los reinos de la tierra, ¿sí? Lo hermosos que son y lo que puede obtener a cambio de que lo adorare. ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor Jesucristo? Esa sí se acuerda, no es reciente. A ver, Berito, hace rato que querías participar. ¿Qué le contestó? El pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Así es, de toda expresión que sale de Jehová. Y hablamos del ejemplo de que, bueno, ¿quién no quisiera tener todos esos bienes, esas riquezas y esas glorias? ¿Sí? Y ahí está la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Sí? También hay otro pasaje que dice, bueno, ¿de qué te sirviera o de qué te va a servir ganarte los reinos del mundo o si vas a perder tu alma? Entonces, son situaciones en las cuales tenemos que trabajar, analizar, razonar muchas cosas para definir qué es lo que queremos sin salirnos de los preceptos que establece nuestro Dios. Y para continuar vamos a ver lo que dice Mateo 5. Hoy vamos a trabajar con el capítulo 5 de Mateo. Y es aquí donde vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo habla, menciona ciertas situaciones que para muchos pareciera que no tiene un trasfondo lógico ni de lo que son las cosas. Pero hay que entender que la palabra de nuestro Dios no solamente te enseña a vivir, ¿sí? Te enseña el cómo deben ser las cosas, porque lo que es o como son, bueno, pues eso diríamos con ello todos los días. Mateo 5. Mateo 5. ¿Quién quiere empezar a leer? ¿De qué a qué? Vamos a trabajar todo el 5. Ah, pues yo empiezo. ¿Del 1 al 5 te late? Perfecto. Dice, y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quieres que me siga? Sí, está bien ahí. Vamos a trabajar con estos 5 primero. Gracias. Entonces vean cómo dice, felices, así dice mi traducción, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. ¿Sí? Y aquí la pregunta que nos pudiéramos hacer es, ¿cuál es mi propia necesidad espiritual? ¿Sí? ¿Qué necesito? Porque en términos materiales, bueno, el ser humano de entrada pues necesita un techo, necesita alimentos, necesita compañía, necesita pertenecer a un grupo, ¿sí? Pero de la necesidad espiritual ahí no hay una definición clara. ¿Qué es lo que necesitamos espiritualmente? ¿Yo qué necesito? ¿Sí? ¿Necesito ser de carácter más fuerte? ¿Sí? ¿O necesito ser más valiente? ¿Necesito ser más decidido? ¿Necesito tener más fe? ¿Qué necesito? ¿Sí? Porque hay por ahí ahorita tocando el tema de la fe, hay un pasaje que dice, danos más fe. O sea, ¿cómo te voy a dar algo que ni siquiera tienes? ¿Cómo te voy a dar algo más de lo que no tienes? ¿Sí? ¿Qué es la fe? Entonces, hay que entender nuestras necesidades, sí definir bien, ponerle un nombre y empezar a trabajar en ello. Necesidad espiritual, puesto que a ellos les pertenece el reino de los cielos. Bueno, y entonces ¿yo qué necesito para llegar al reino de los cielos? ¿Sí? ¿Qué necesito cambiar en mi persona? Primero, como el viejo hombre,
¿sí? Como el hombre primitivo, el primate, ¿sí? Que tiene instintos y deseos, ¿sí? De sobrevivencia, ¿sí? Y deseos carnales, ¿qué tengo que modificar para cambiar este viejo hombre, transformar esta vieja persona, este hombre animal, y cambiarlo a un ser espiritual? ¿Sí? Y eso es una labor que cada uno de nosotros debemos de trabajar cotidianamente, porque efectivamente en el día a día, ¿sí? En esta selva de asfalto, nos deschongamos, nos despeleamos y arrebatamos y hacemos lo imposible para sobresalir, ¿sí? Matamos para sobresalir, ¿sí? Pero en esa necesidad espiritual, si has comprendido, si he comprendido qué es lo que tengo que cambiar, por eso está la guía espiritual, que es este libro que le llamamos Biblia, y desde el inicio se establecen cosas que nos ayudan a cambiar y modificar, ¿sí? A romper ciertos estatutos, ¿sí? Ciertos lineamientos que nos enseñan desde pequeños, y cómo choca con esta enseñanza espiritual, esta enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Qué necesito para crecer espiritualmente? Ok, algunos dirán de forma básica, pues es que ya dejé de beber. Qué bueno. Ya dejé de fumar. Qué bueno. Ya dejé de ser el chico o el chica de las fiestas, ¿sí? El chico alegre o el muchacho alegre, como dice la canción. Ya dejé de ser el muchacho alegre de las fiestas, ¿sí? O el mil amores, como dicen en alguna otra frase. Sí, ok. Ya empezaste, pero ¿qué más falta? Es que estoy cumpliendo la ley. Ok, ¿qué más te falta? Es que quiero ser perfecto. Ok, quieres ser perfecto. Y ahí viene la historia del joven rico con el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero es que tengo aún ciertas deficiencias. En el Apocalipsis menciona cómo nuestro Dios ve cada una de las iglesias, ¿sí? Y por un detalle que tiene cada una de las iglesias no es perfecta. O sea, veo que te esfuerzas en esto y haces esto y eso lo haces muy bien, pero tienes este detalle. Ay. Solo Ahora, a la iglesia de Filadelfia es a la que no le reclama nada. y tenemos ese detalle todavía, ¿sí? Y esos detalles es posiblemente, no estoy diciendo que eso sea, es posiblemente lo que nos impida tener esa plenitud espiritual, seguir creciendo y seguir avanzando en niveles. Hay ocasiones en que, bueno, luego se escucha por ahí, radio, televisión, medios, de aquellas personas que dicen que tienen un alto nivel espiritual y que son mediums y que son pasadores de almas. Todas esas situaciones que uno dice, bueno, si nuestro Dios, ¿sí?, no nos hubiera dicho que nos alejáramos de todo ese tipo de cosas, tal vez les creeríamos que tienen un nivel espiritual mucho más avanzado, ¿sí? Pero cuando se les escucha hablar y que todavía tienen arrebatos de ira, de coraje, de venganza, entonces, ¿cómo es que se atreven a decir que tienen un alto nivel espiritual cuando hay en ellos aún esos arranques de ira, de coraje, de venganza? Adelante, Chio. Justamente ayer en uno de mis lives, un muchacho me pidió participar. Ajá. Y me dice, no, cariño, dice, si yo leo las cartas, espérame, que te voy a leer las cartas. Y pum, que lo corto, ¿no? Ajá. Y ya, yo le, ahorita hay una chica que está de invitada ahí, se llama Helen, y decía, bueno, es que esas cosas, yo le expliqué al muchacho, ¿no? Es que esas cosas Dios mismo nos prohíbe que las consultemos, inclusive Salomón, pues bueno, sí que Salomón el que perdió el reino, Saúl, inclusive un rey perdió el reino por esas cosas, les digo, y esas cosas no se tratan con esas personas, se tratan precisamente con Dios, ¿no? Y es ahí cuando decimos, si yo no estuviera completamente segura de lo que necesito,
A mí, yo creo que siendo en otra ocasión o en otra persona, pues sí te queda a ver la curiosidad, ¿no? De a ver qué me dice, a ver qué tienen las cartas para mí, ¿no? Pero cuando estamos seguros de las cosas que Dios nos ha enseñado, yo creo que es ahí cuando logramos decir, no, y no manches, enseguida le corté la transmisión al muchacho. Pero bueno, era esa parte, ¿no? Que se bendiga. Que va a tener que te guarde. Entonces veamos, ¿sí? Cómo el crecimiento espiritual no es una cosa cualquiera. Tomando el ejemplo de que menciona Rocío, ¿sí? Lo que le pasó al rey Saúl, ¿sí? Porque incluso la historia de la medium, pues incluso la señora tiene miedo de hacer el trabajo porque está el aviso del rey de que van a morir o castigados esas personas, ¿sí? Tanto teme por su vida y dice, ¿cómo te atreves a acercarte a mí cuando el rey dijo que nosotros ya no debemos estar? Se destapa, eres el rey, pero Señor, hazlo, ¿sí? ¿Qué ciertas cualidades tienen esas personas? Las desconozco, ¿sí? ¿Qué cierto don pudieran tener? Lo desconozco, ¿sí? Es un tema en el cual no lo he investigado más a fondo. Y no lo he investigado más a fondo por el tema de que nuestro Dios mismo dijo que nos alejemos de esas personas, ¿sí? O sea, lo único que se escucha, lo que se ve de lejos, está ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor eso no te sirve a ti espiritualmente. Eso a ti no te va a ayudar a crecer espiritualmente, ¿sí? A ti, si hoy en día, si en este momento te digo, vas a morir tal fecha en esas situaciones, espiritualmente a ti, ¿en qué te sirve? Nada más te voy a angustiar, ¿sí? Te voy a angustiar, ¿sí? Entonces no tiene sentido porque es seguro que eso no te va a ayudar a ti a crecer espiritualmente, ¿sí? Y vean lo que dice, los que tienen conciencia, ¿sí?, de su necesidad espiritual. Conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es que cuando lo leemos así de corridito no tienen mucho sentido las palabras, pero vean que ya cuando desmenuzamos las cosas, ¿sí?, ¿qué es la conciencia? Vean qué tan complicada es la conciencia que no encontramos ahorita las palabras para describirla. ¿Qué es ser consciente? A ver, anda por ahí, Julio. No. A ver, Saulito, a ver si tú me ayudas aquí. ¿Qué es la conciencia? Pero yo entiendo que la conciencia es un acto inteligente, porque creo que es indiscutible que tiene que tener ese elemento de inteligencia donde el individuo percibe de sí mismo muchas cosas. Un acto de voluntad también está involucrada la voluntad, la iniciativa de uno, porque no puedes ser consciente porque otro te lo ordene, porque otro te aviente. No, la conciencia es un trabajo de uno, que tú quieres llegar a ese estado de entender y conocer cosas de ti mismo y haces una labor para poder llegar a esa conciencia y que se puede aplicar a muchas cosas, pero es un acto que yo lo veo que tiene como ingredientes voluntad, un acto de inteligencia y un acto de iniciativa. Por eso me gusta mucho, ¿te acuerdas cuando luego esas palabras que precisamente David le dice a Salomón, ¿no? Antes de morir, cuando le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Entonces ahí lo veo, ese es un ingrediente de la conciencia, el ánimo voluntario. Si no quieres tener conciencia, pues no te la pueden dar, ¿no? Ese sería mi opinión. Adelante, Mari, después sí, Mari. Mari. Dice aquí, es el conocimiento que tiene el ser humano de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Y al parecer hay varios tipos de conciencia. Así es. La conciencia individual y me imagino que la conciencia en grupo, ¿no?
pero es el acto psíquico por el medio del cual el individuo se percibe a sí mismo inserto en el mundo. El término proviene del latín conscientia, que significa con conocimiento. Así es. Adelante, Mari Cordero. Julio. Bueno, levantaron una manita. Ya bajaron una manita. Bueno. No, abran su micro, Mari, porque no se oyó nada. Oh, Ahí está. pero no se oye. No se escucha. No se oye. Fíjate que ya se ve que abres el micro, pero no se oye. Sí, no. A ver, se salió. Ok. Fíjense que la conciencia pareciera algo, ahorita nos costó un poquito de trabajo definirla y entenderla, pero vean que cuando eres consciente, ¿sí? Hay cosas que incluso crece tanto tu conciencia que no necesitas incluso una ley para hacer las cosas correctas. Simple, sencillo, un ejemplo común. Vas comiendo algo en la calle, ¿sí? Inconscientemente tiras la basura o la guardas para que cuando llegues a tu casa la deposites. Y es algo muy sencillito. Yo la guardo. Pero ya le haces consciente de no tirar la basura o de una forma automática. No, pues yo definiría que es un acto consciente. Consciente. Vas rodando en tu coche, llegas al semáforo en rojo, son las 2 de la mañana, la calle está vacía, pero tienes el foco rojo para rodar. Te pasas o aguantas a que llegue el cambio de luz. ¿De en qué ciudad estamos hablando que te pasaría eso? Vamos a hablar del mejor de los casos. Te detienes, te asomas y... Aquí en la Ciudad de México hay el reglamento de tránsito que te autoriza después de las 11 de la noche a que cuando llegas a una intersección y tienes el alto, viendo con precaución que no viene nadie, puedes pasártelo. Pero también es de la inseguridad que tenemos. Pues a mí mi esposo me dice que soy muy cuadrada porque sea la hora que sea, si tengo rojo, yo me paro y hasta que me dé verde yo me sigo. O sea, yo lo hago consciente así, no me paso. ¿Y por qué no te lo pasas? Porque yo sé de que puedo pasar algún loco despistado o algo así, o simplemente que pues tiene verde y no se va a parar a pesar de que sea la hora lo que sea, y hay mucho borracho a esa hora. Y yo prefiero pararme aunque yo me demore. Sí. O sea, ven cómo algo tan sencillo ya empezamos a ser conscientes analizando esta situación de un simple semáforo, ¿sí? Un simple poquito, ¿sí? Que pues, no hay patrulla, no hay circulación de coches, no hay peatones cruzando, son las 2 de la mañana, pues como paso, ¿no? ¿Qué puede pasar? Efectivamente, ¿qué puede pasar? Y en eso viene uno tendido, aprovechando la luz en verde, es tremendo accidente. Entonces, ese es el tema de la palabra Vero y después Polita. A ver, Vero, Esther. Hermano, soy yo, Esther. Esther. De que esto en Japón sí tienen pues toda esa educación, ¿verdad? Podría decirse. De que desde niño les enseñan, ¿verdad? Esos valores, porque pues, ya podríamos decirte que alguien tiene pues valores también, ¿verdad? Y como decía una persona, es que aunque no me vea nadie, me estoy viendo yo, ¿verdad? Yo soy el que, aunque como dicen, me asomo y no viene por este lado, por este otro, no hay nadie. O como dice la hermana, también puedo provocar un accidente de cualquier despistado, ¿verdad? Que no venga. Pero sí, esos valores pues nos inculcan desde niño, ¿verdad? El no tirar basura, el tener pues buen comportamiento ante la sociedad y ante nosotros mismos primeramente. Y
Bueno, que Jehová le bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Ok, eso porque nos lo enseñan. ¿Y si no hubiera nadie que nos lo enseñara? Pues yo pienso que es ahí donde usas la lógica o piensas. Es ahí donde ya empiezas a ser consciente de. ¿Sí? O sea, yo por ley, sí, si yo aprendo la ley y sigo toda la ley, me apego a la ley, ok, mejora la convivencia con los demás porque estoy siguiendo y respetando la ley. Y si no existiera ley, ¿cómo yo conviviría? Tendría una buena convivencia con los demás si esa convivencia no está establecida en una ley. Y es ahí donde podemos decir que ya estamos entrando en el tema de la conciencia. O sea, yo estoy viendo que esto es bueno para todos nosotros y vamos a mejorar. Hagamos. O yo lo voy a hacer, los demás no lo van a hacer, pero yo sí lo hago porque nos ayudaría. Y aquí, en el tema de la conciencia y la necesidad espiritual, si esto lo aterrizamos a tu necesidad espiritual, es aquí donde estoy repitiendo, entender qué es lo que a ti te falta espiritualmente. ¿Qué es lo que te falta? A lo mejor te hace falta orar más, tal vez, ¿sí? A lo mejor te hace falta tener más contacto con la naturaleza, ¿sí? Tal vez, ¿sí? Es ir identificando eso. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. ¿Sí? Y se ve muy sencillito, ¿no? Lo leemos de corridito, están las bienaventuranzas. Se ve muy sencillo, pero vean cómo analizándolo, ¿sí? Ya ahorita estoy casi seguro que la mayoría de nosotros nos cayó el 20, bueno, ¿yo qué necesito espiritualmente? ¿Qué necesito para crecer? Chio, ¿qué querías decir? Polita, también. Te iba a dar el ejemplo de los usos y costumbres, como las personas que todavía hasta la fecha se rigen por usos y costumbres, pues es más que nada en base a eso, ¿no? ¿Ah, sí? No tienen una ley, pero tienen la conciencia plena de lo que hace falta en su comunidad. Así es. Y en base a eso, pues así rigen su actuar y no necesitan una ley que les haga algo coercitivo. Así es, Polita. Se avanza con ustedes. No, mi hermano, yo tampoco me pasaría al alto. Pues a lo mejor me critiquen, ¿no?, por ser cuadrada, pero a mí me gusta obedecer, siempre, desde niña, porque no me gusta, en primer lugar, a mí no me gustaba que me pegaran, ni que me regañaran, ni que me gritaran. Entonces, mejor obedecía. Yo recuerdo mucho a mi hermana Michita que me decía, yo no lo recuerdo, que cuando íbamos a alguna fiesta, tocaba yo el refresco, yo padecí de los bronquios, hasta la fecha tengo algo crónico. Ajá. Y tocaba yo y decía, yo es frío, no me hace daño, no lo tomo. Y dice Mechita que yo tenía pues como 3, no tengo uso de conciencia de eso. Entonces, que veía que era obediente, le digo. Y ahora que soy grande, yo sigo siendo igual. A mí no me gusta ni siquiera desobedecer al médico. Le digo, voy a hacer esto. Si me da la anuncia, lo hago, si no, no. ¿Por qué? Me gusta porque me gusta que me vaya bien, no me gusta que me vaya mal. Y hay cosas que están mal y que no las hago, aunque me digan que las haga, porque estoy viendo, mi conciencia, mi lógica me dice no, entonces no lo hago, solamente así, pero por lo regular trato de hacer las cosas bien, porque no me gusta sufrir. Esa es la palabra. No me gusta que me castiguen, no me gusta. Entonces siempre lo he hecho en la escuela igual. No, era diferente. Inclusive una vez en el propedéutico me tocó la balacera ese día. Gracias a Dios no me pasó nada. Pero dijeron los muchachos, no, que no va a haber clases, que no vengan mañana. Pero los maestros estaban diciendo que íbamos a tener examen, que yo fui. Me tocó la balacera, por supuesto, porque estaban avisando los jóvenes. Pero yo me quedé. Yo no me fui. Y yo fui la primera, así mis hermanos,
porque todo el mundo estaba llorando y sufriendo. Yo tenía miedo y estaba temblando, pero nunca grité, nunca hice escándalo. Y a mí me mandaron adelante para salir, porque una tenía que salir y todas lloraban y yo dije, pues yo paso, ya quiero salir de esto. Y gracias a Dios no pasó nada y hasta que llegué a mi casa volteé. No volteé, me fui caminando, ni camión llegué, porque estaba yo tan nerviosa. Y llegué a mi casa a llorar todo lo que no pude llorar. Entonces les digo esto porque es mejor obedecer, nos va mejor, todo nos va bien. Bueno, Jehová les bendiga. Dios te bendiga. Mari Cordero. ¿Ahí se escucha ya? Sí, ya te escucho. Gracias. Sí, bueno, de acuerdo a lo que platicabas con mi esposa, de alguna forma cuando eres consciente, sabes, ¿verdad? Sabes lo que estás realizando, pero hemos venido creciendo y seguimos con esas, no sé, de carácter, de ofender a la gente, de hacer sentir mal, de portarse mal, pero cuando lo haces de manera inconsciente es muy difícil, o sea, por eso yo le dije que es bien importante la Biblia, los hermanos, gente que te conoce, para que de alguna manera te diga, ¿verdad? Porque muchas de las veces, yo creo que la mayoría nuestros defectos lo hacemos, si lo haces de manera consciente, creo yo que ahí sí hay algo de maldad, de malicia o de querer afectar a esas, a quien tú estás hablando. Pero cuando lo haces de manera inconsciente, yo creo que no te hiciera caso, no estuviera contigo. La mejor herramienta o lo que más nos puede ayudar es la Biblia, es el estar bien con nuestros hermanos para que ellos nos digan definitivamente en qué es lo que estás fallando, porque a veces que es muy difícil que uno mismo se pueda dar cuenta de eso, ¿verdad? De manera inconsciente sigues haciendo los mismos errores y yo le comento a ella, cuando tengamos ese tipo de situaciones, al final de la conversación vamos a hablar y a decir, oye, te dio esto y esto no está bien. Yo creo que esa es una manera muy, muy sana y el estar leyendo la Biblia, eso nos ha ayudado mucho. Sí, gracias, hermano, Dios te bendiga. Entonces, vean cómo con todas las aportaciones hemos entendido un poquito más lo que es la conciencia. ¿Sí? Y repito, ahora, eso de la conciencia, ahora vamos a aterrizarlo a nuestra necesidad espiritual para que podamos seguir creciendo. Efectivamente, lo que dice Julio, bueno, de entrada, pues de forma inconsciente cometemos muchos actos y efectivamente la escritura nos ayuda a irnos corrigiendo, porque esa es la base. O sea, créanme que esto no es todo, esa es la base nada más, es el inicio. Lo demás, pues es un trabajo personal, es un trabajo en el cual tú mismo vas a querer ir creciendo. Por eso el Señor Jesucristo, quiero entenderlo, por eso lo dijo, los que tienen necesidad espiritual. Pues sí, porque la base, la parte material, la que te va a ayudar a transitar por esta vida de la mejor manera posible, que es esta base, ¿sí? Ya está, te ayuda a corregir ese chip, a mejorar ese chip, esa forma de pensar, de ser. Y lo demás te toca a ti. Entonces, mientras no seamos conscientes, no vamos a seguir, no vamos a poder avanzar. Y dices, bueno, entonces, ¿esto qué tiene de felicidad? ¿O por qué es una bienaventuranza? Bueno, porque a fin de cuentas, en el momento en que tú ya comprendes qué es lo que te hace falta, vas a entender, vas a sentir y vas a trabajar por ese cambio. Pero mientras no seas consciente, pues vamos a seguir en automático, vamos a hacer las cosas en automático transitando por esta vida. Bueno, ya casi se acaba el tiempo y apenas vimos la primera bienaventuranza. La segunda es, felices son los que se lamentan, puesto que ellos serán consolados. Y dirán algunos, bueno, si voy a ser consolado, entonces me lamento por todo. Me lamento del sol, me lamento del frío, me lamento de la economía, me lamento
Por todo me voy a quejar para que yo sea consolado. ¿Sí? Y te la vas a pasar tu vida quejándote por todo porque buscas ser consolado. Ese sería el objetivo de la bienaventuranza que quiso enseñar el Señor Jesucristo. ¿No? ¿No? Polita, No, a ver, Polita. claro. Yo creo que se refería a que nos pueden pasar cosas y al pasarnos pues nos vamos a lamentar, pero es breve eso, no puede perdurar ese quejarse, porque el Señor no quiere que nos quejemos, nunca ha querido, porque tenemos, entonces es dudar del poder de Él. Eso es lo que pienso. Ok, ¿quién más aporta algo más? Bueno, felices son los que se lamentan, puesto que ellos serán consolados. Si hemos crecido lo suficiente, si estamos seguros de quién es nuestro Dios, de las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo, ¿sí? Y hay cosas que aún te afectan, ¿sí? Y hay cosas que te afectan o te lastiman o te incomodan, te hacen enojar, haces el entripado. Se murió tu gatito, ¿sí? Se rompió tu iPhone, se te rompió el coche, ¿sí? Hablamos de términos materiales. Y en términos espirituales, ¿qué es lo que puede hacerte lamentar? Porque debemos tener en cuenta una cosa, el Señor Jesucristo realmente no nos vino a enseñar cosas materiales ni cosas mundanas, ¿sí? Él como nuestra guía, toda la enseñanza es espiritual, principalmente. Espiritualmente, ¿qué es lo que a ti te puede hacerte lamentar? A lo mejor que tu fe empezó a tambalear, y si tu fe está tambaleando, ¿qué es lo que la hizo tambalear? O esperabas algún milagro y ese milagro no llegó, o tal vez pediste algo y ese algo nunca llegó, o si llegó, no llegó en la forma en que tú lo esperabas, y por eso te estás lamentando. Y ahora viene lo siguiente, ¿qué tipo de consuelo estás buscando? Porque somos muchas veces muy dignos y nos ponemos en una situación de príncipes, y no, pues es que esto yo no lo quería así, ¿sí? Hace muchos años alguien me comentaba que cuando pidió matrimonio, buscaba un marido, le pidió a Dios que le mandara un marido. Y pidió que el marido fuera trabajador, ¿sí? Responsable económicamente de la casa. Y efectivamente, el día que se casa, el día que llegó el muchacho, se casan, y el hombre es muy trabajador, ¿sí? ¿Saben de qué se quejaba ella principalmente? De que el marido nunca estaba en casa, ¿sí? Se iba antes de que saliera el sol y llegaba después de que se metía el sol, ¿sí? El hombre trabajaba de 6 a 7 días a la semana. Eso sí, nunca faltó nada en la casa. Entonces, vean cómo, ¿sí? A veces lo que le pedimos a nuestro Dios, sí nos lo concede, pero ¿cómo lo estamos pidiendo? ¿Sí? O sea, a veces somos tan dignos, ¿sí? Que queremos a la chica guapa, trabajadora, independiente, carismática, hacendosa, todas las virtudes, ¿sí? Ajá, quieres todas las virtudes, pero ¿qué estás dispuesto a soportar? Digo, porque una persona así, obviamente algo va a haber que no te va a gustar. Regreso al ejemplo. Si la persona es muy trabajadora, pues debes estar consciente de que nunca va a estar en la casa, ¿sí? Y, oye, pero quiero esto. Entonces,
¿De qué te estás quejando? Ahora dirán ustedes, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lamentarse y ser consolados? Porque principalmente, felicidades hermano, porque principalmente, ¿sí? Todas las personas cuando nos quejamos es porque las cosas no son como nosotros esperamos. Por ejemplo, ahorita hay una situación a nivel mundial, es un paréntesis político ahorita que puede ser, la situación de Ucrania, ¿sí? En una situación de guerra, ¿acaso las personas que viven en un país en guerra, o simplemente en nuestro propio país, con el tema de las mafias, no se lamentará la gente cuando hay una balacera en sus comunidades? Cuando hay un pariente muerto por un fuego cruzado y una bala perdida, ¿sí? ¿No son situaciones lamentables y que te lamentan? Tú, que tienes un hijo de 16, 18 años, que te lo matan en el pecero porque iba rumbo a la escuela y lo asaltan, ¿eso no es algo lamentable? ¿Sí? ¿Y cómo pues nuestro Dios te va a dar ese consuelo? Ya dejamos el iPhone, dejamos el coche, dejamos lo demás. Estamos hablando de cosas más personales, más íntegras en tu persona. ¿Sí? ¿Cómo pues Dios va a trabajar en ti para ser consolado? Y otra cosa muy importante, que tú permitas y quieras que Dios te consuele. Porque hay situaciones muy tristes en las cuales hoy sucede esa situación lamentable, pasan 1, 2, 3, 4 años. Obviamente no hay papá que soporte la pérdida de un hijo, ¿sí? ¿Sí? Y el papá que lo haya superado, que me diga cómo le hizo, ¿no? Pero no he conocido un papá que haya tenido la pérdida de un hijo que lo supere. Pasan años y es el mismo dolor. ¿Cómo pues Dios te va a consolar? ¿Sí? Pero después Ricardo. Pues yo pienso que la consolación viene así del alma, de la fe, o sea, más que del alma de la fe, porque con la fe encuentras todo, es un tesoro que Dios te da, entonces con esa fe te puedes consolar al mismo tiempo, o sea, Dios te brinda la seguridad de que con esa fe tú puedes terminar al último, ser una persona exitosa. Si tienes algo lamentable o de lamentación, con esa fe tú vas a crecer espiritualmente y Dios te va a dar las bases, la guía, el cordón umbilical, si se podría decir, o sea, que te va a solventar todo para que tú resuelvas ese problema tan grande que se te solventó, que se te vino a dar en ese lapso de tiempo. Entonces ya tu guía espiritual te va a dar el alivio, la consolación, el sentirte bien y no sentirte culpable por todo lo que te pasó o lo que no pudiste resolver en dado momento. Es todo. Gracias. Ahorita, Polita, ahorita. Hace un tiempo conocí a un señor, ya 60 y tantos años el hombre. Murió un hijo de un infarto. ¿Sí? El muchacho era fisicoculturista. ¿Sí? Menos de 30 años el joven falleció. Y según el diagnóstico del médico, bueno, creo que tenía algo que ver con el mismo entrenamiento. Ustedes hablaban con el señor, la persona más jovial y alegre con la que podías hablar. Y tenía por costumbre siempre enviar pensamientos muy gratificantes todas las mañanas al grupo del trabajo en el que pertenecíamos. ¿Sí? Y él salió a la plática en aquella ocasión. Dice, que el señor fulano de tal, siempre con sus mensajes tan gratificantes. Y dice, sí, pero ¿sabes lo que le sucedió? No, es que él perdió un hijo, ¿sí? Y esta es la única manera en la cual ha podido sobrellevar la pérdida de su hijo. ¿Sí? Eso tiene más de 10 años que sucedió. Es la única manera en la que él ha sobrevivido. Pues perfecto. Y cuando veo situaciones así es cuando quiero entender qué es lo que dice aquí, que son los que se lamentan y ellos son los que serán consolados. Felices son los que se lamentan y serán consolados. Porque solamente cuando tenemos pérdidas así de fuertes, ¿sí? No debería ser,
pero creo que es cuando más buscamos a nuestro Dios y buscamos el consuelo de Dios. Cuando sientes en tu persona que has perdido algo muy fuerte, muy importante. Chio. Yo concuerdo con Vero. Yo creo que la fe es la que sostiene a esas personas. Yo veo a mi abuelita que, pues, esperando no tocarle fibras, pues lleva 3 hijos, ¿no? Y yo digo, qué fortaleza de mi abuela. Pero yo sé que ella espera volver a vernos, igual que todos nosotros. Así es, Polita. Polita. No sé cómo se levantó, pero ya que me diste la palabra, pues así es, la fortaleza nos la da nuestro Dios y cada quien tiene una capacidad de soportar ciertas cosas y otras no. Entonces, ahorita que comenta nuestra hermana Rocío de su mamá, sí es cierto, es algo muy duro. Un hijo es lo que más se quiere después de las cosas de Dios, por supuesto. Y nuestra hermana Mari, ¿cómo está ahí? No, son cosas muy difíciles. Pero, sin embargo, conociendo a Dios es diferente, soportamos de otra manera. Sí nos duele mucho, nos duele. Hay cosas, por ejemplo, cuando mis hijos están enfermos, yo me mortifico y pues no puedo hacer nada porque el Señor tiene todo en sus manos. Lo mismo ahorita que está Joel en problemas, pues me lamento, pero dije yo, bueno, ¿yo quién soy para estarme lamentando? Ya bastantes cosas tengo como para seguir sufriendo. No, Señor, lo pongo en tus manos. Y tú sabes cuándo se va a resolver eso, porque Él ya lo tiene previsto. Entonces nosotros solamente tenemos que saber esperar y confiar. Eso es todo, que lo tengan. Y vean cómo llegamos a prácticamente a la conclusión de que es nuestro Dios el que nos va a consolar siempre, pase lo que pase. Aquí principalmente es el tema de que tengamos la plena confianza en nuestro Dios. Y la siguiente sería, felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Bueno, Ana, me cayó una pastilla. Polita, tu micrófono. Amalia, adelante. Amalia. Jehová Dios sea con todos ustedes, mis hermanos. Pues yo quiero dar un testimonio acerca de lo que a mí me acontece. Ustedes saben que he perdido 2 hijos. El hijo mayor, Alfredo, a él me le dieron un balazo en el tórax derecho y falleció mi hermano. Y esa muerte de mi hijo fue muy... Bueno, las 2 muertes de mis hijos fueron muy dolorosas. Yo ahí no conocía a nuestro Dios acerca de ese sufrimiento tan grande que yo tenía. Mi primo hermano, Ángel Plata, él me vio un día, estaba yo trabajando ahí en Tepito y me vio muy triste, llorando y me vio, me abrazó y pues lloré mucho, mi hermano, porque ese dolor lo tenía yo en gran manera. Entonces me empieza a predicar la palabra de Dios y él me dio un texto, me dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces ahí él me predicó y me invitó al estudio, y yo fui, mi hermano. Mi alma estaba en verdad, gemía y lloraba, mi hermano, a toda hora. Entonces ya ahí, pues, Dios tentó mi corazón y pues yo hacía llorar a toda la congregación de ver mi dolor tan grande. Y gracias a Dios, pues, me bauticé, y ya cuando me bauticé, pues ya fue otra manera de ver las cosas.
Y a los 4 años de mi hijo Alfredo, mi hijo Alejandrito se va al puesto, a Tepito, y se cayó del camión mi hermano. Y pues le pasó la llanta en su barriguita y yo estaba enferma, por eso no me fui con él. Y yo le decía, no, hijo, no vayas, déjalo, porque ahí pues en los puestos públicos, estos que hay como los dirigentes te ponen muchas pruebas, ¿no? Y ya que sale mi hijito, yo le dije, mira, hijo, si viene el camión lleno, no te subas, llévate esos 100 pesos para que te vayas en un taxi y allá desayunes y comas. Sí, mamá. Y mi hijito no me obedeció, mi hermano se subió en el camión y se resbaló. Me vienen a avisar y salgo y nada más, imagínate qué impacto tan grande. Pero mira, ya estaba yo bautizada y Dios ya me había dado la fortaleza, ¿verdad? Como tú dices, pasarán los años y pues siguen presentes, ¿verdad? Y yo quiero decirles que cuando aceptamos a nuestro Dios con amor, con corazón sincero, pues Él te ayuda. Él nos ayuda a superar todas estas cosas. Y en verdad, pues sí, Dios yo entendí que Dios me abrazó, me consoló, ¿no? Eso es todo, mis hermanos. Que Jehová, Jesús y su Espíritu Santo los bendiga y los guarde. Jehová, Jesús y su Espíritu Santo te bendiga. Efectivamente, el tema de acercarnos a Dios es precisamente el fortalecernos y sobrellevar esas situaciones tan difíciles, que cuando no estamos apegados a Él, cualquier cosa es muy difícil, imposible de superar. Y les digo porque los que hemos pasado también por situaciones difíciles, en el común de las situaciones buscas salidas incorrectas o buscas soluciones incorrectas, como en el caso de Saúl, ¿no? Por ejemplo, el rey Saúl. Y nosotros, ya con el conocimiento de Dios, evitamos ese tipo de contactos u otras salidas que no nos llevan a nada bueno. No nos llevan a nada bueno. Entonces, siempre al acercarnos a nuestro Dios, ¿sí? Cuando nos lamentamos de una situación y se lo expresamos a Él, Él es el que nos da ese consuelo. Y tan es así que el Señor Jesucristo, cuando menciona, felices son los que se lamentan y ellos serán consolados, es precisamente por esas situaciones que se tienen. ¿Y quién es el único consolador? ¿Quién es el único que da ese consuelo? Dios. ¿Sí? Así vayamos a terapia, te metes las drogas más fuertes, le platicas a todo mundo tu situación, ellos no te van a dar ese consuelo. No te van a ayudar. No te van a dar la salida. Y Dios, sí, el Espíritu de Dios, si tú permites que more en ti, siempre va a haber soluciones, siempre vas a haber salidas, siempre va a haber